Dos noticias. En información económica, Brasil estableció nuevas normas que elevan el capital mínimo exigido a instituciones financieras para operar en el país a 9.100 millones de reales, más de 1.600 millones de dólares, desde los 5.200 millones, informó el Banco Central del país sudamericano. En más noticias económicas, hogares en México recibieron 5.214 millones de dólares en remesas en el noveno mes del año. La caída en los flujos anuales de envíos de dólares puede estar explicada por la caída de los llamados migrantes en tránsito, que ante el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos y México, regresaron a su país de origen. Le invitamos a consultar esta y más información en nuestras redes sociales de Esquina 32 y en nuestra página web www.esquina32.info, donde le mantendremos informado de lo que sucede. Esquina 32 Radio presenta Tablero Global. Desde las grandes batallas del pasado hasta las tensiones que configuran el presente. Te invitamos a explorar los eventos que han dado forma y que siguen transformando nuestro mundo. Acompáñanos en este viaje por la geopolítica y el tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poderlos saludar en esta mañana, en esta tarde ya, 4 de noviembre. Este año 2025 se ha ido muy rápido. Los saluda con muchísimo gusto Julián Lozano Cabrero y hoy iniciamos una nueva etapa, un nuevo contenido aquí en Esquina 32 Radio. Vamos a estar analizando en Tablero Global todos los acontecimientos que suceden en materia geopolítica, los principales actores de los países del mundo, presidentes, guerras, conflictos, tratados internacionales. En este espacio vamos a estar tocando todos esos temas. Vamos a hablar un poco también de historia, del por qué está sucediendo lo que está sucediendo al día de hoy, cuáles son los antecedentes. Vamos también a hablar un poco al final del programa de cultura. Vamos a traer un poco de información amable también, que creo que va a ser de su agrado. Y antes de comenzar con la información, quiero dar todo mi agradecimiento a Esquina 32 Radio, al doctor Adolfo Solís Farías, a Carla Cuevas, a mis maestros Daniel de la Torre, Fernando del Monte. Un gran abrazo a todos y mi sincero agradecimiento por todo el apoyo que he recibido a lo largo de este tiempo y por todas las enseñanzas que me han brindado. Y bueno, vamos a iniciar con la información. Están sucediendo muchas cosas alrededor del mundo. Hay que recordar que a veces no hay una cobertura muy completa de algunos hechos, sobre todo en países, en continentes en los que no hay esta importancia como la tienen en otras partes del mundo. Y estamos hablando de África, estoy hablando del conflicto que en estos momentos está afectando a Sudán, una nación muy castigada, no nada más por la geografía, sino por la política. Esta guerra civil que se está viviendo, que ha sido tremenda, está cobrando la vida de mucha gente. Hay hambruna. Ya Naciones Unidas también declaró un estado de emergencia debido a esta situación catastrófica. Hay 5 fases en cuanto a la medición de los problemas del hambre en los países y Sudán ya alcanzó la más alta, que es la categoría 5. Como lo comenté, lamentablemente este conflicto no ocupa los titulares que merece. La situación política y humanitaria en aquel país africano, en un mundo que está saturado de noticias, Sudán parece haber quedado relegado a las sombras, pero lo que ocurre allí no es solamente un conflicto lejano o abstracto, es una tragedia en tiempo real que afecta a millones de personas y hoy les voy a estar contando los hechos sin adornos y sin retóricas innecesarias. Vamos directamente a lo que está sucediendo, vamos a desglosar el origen del problema, la posición geográfica del país, los vecinos y sobre todo por qué este desastre no resuena tanto en los medios internacionales. Mi intención es que al final de estos minutos todos salgamos con una idea clara de lo que está en juego. Empecemos por ubicar a Sudán. Es un país que, si lo vemos en el mapa, está en la zona
este del continente africano. Hay que entender también que la geografía pues tiene mucho que ver en el desarrollo de las naciones. Sudán es el tercer país más grande de aquel continente, con una superficie de casi 1.9 millones de kilómetros cuadrados. Solamente imagínenselo, un territorio muy vasto que se extiende desde el desierto del Sahara en el norte hasta las llanuras de las sabanas en el sur. Limita al norte con Egipto, ese puente histórico entre África y el mar Mediterráneo. Al noroeste comparte frontera con Libia, un país totalmente inestable. Ustedes recordarán que también hubo una guerra hace pocos años que derrocó al dictador libio Muammar Gaddafi. Y estos problemas también han sido trasplantados, si lo queremos decir de esta manera, al país, a Sudán. Hay tráfico de armas y ha generado también muchos conflictos, sobre todo políticos, en esta zona. Al oeste está Chad, que es otro vecino marcado por la violencia étnica y el terrorismo, y la República Centroafricana, donde las milicias cruzan fronteras como si no existiesen. Al sur, Sudán del Sur, que es una nación que nace precisamente después de una guerra civil que vive Sudán en el año 2011. Es uno de los países más jóvenes del mundo, Sudán del Sur, y esta guerra civil pues bueno, también fue bastante sangrienta, pero ahora se ha convertido Sudán del Sur en un foco de refugiados que huyen de esta nueva tormenta que está azotando a la nación sudanesa. Al sureste se encuentra Etiopía, con su propia inestabilidad política y las disputas por las aguas del río Nilo Azul, y al este se encuentra otra nación, Eritrea, que es un estado autoritario que cierra sus puertas al mundo. Es un estado catalogado también como paria de acuerdo a distintos organismos internacionales, y un largo tramo de costa. Sudán tiene un largo tramo de costa en el Mar Rojo que lo conecta con Arabia Saudita y Yemen, pero también lo expone a rutas de contrabando y piratería, particularmente la piratería somalí, que es bastante problemática en esas aguas del mundo y sobre todo también en el Océano Índico. Hay que recordar también que el Mar Rojo es una de las rutas pues más importantes del comercio mundial. Se estima que cada año las mercancías que cruzan por esta zona, que navegan por esta zona, generan ganancias de hasta $30,000 millones. Entonces estamos hablando de un punto sumamente estratégico ahí entre África y la península arábiga. Pero esta posición, vamos a analizarla, no es casual. Sudán está en estos momentos en una encrucijada estratégica. El Nilo, que cruza el país de sur a norte, es su arteria vital, pero también un imán para potencias externas que buscan controlar el agua y los recursos. Sudán es muy rico en oro, en petróleo y en agua dulce. Todos estos elementos ya sabemos que las grandes potencias los tienen en la mira, como tiburones. En cuanto ven esto en otros países que son más débiles o más pobres, inmediatamente generan este tipo de conflictos pues para extraerlos. El Mar Rojo, como lo comentábamos, es una vía comercial clave, y las fronteras porosas permiten que armas, combatientes y ayuda humanitaria, cuando la hay, se filtren o se bloqueen con facilidad. En resumen, el Sudán no es una isla aislada, es un nudo gordiano donde los problemas de toda África del noreste se enredan y su crisis actual rebota en los vecinos, agravando la inestabilidad regional. Vayamos sí al corazón del asunto, después de haberles dado esta breve introducción de lo que es este país y de las razones también por las que está en estos momentos inmerso en esta terrible crisis humanitaria y los orígenes de este conflicto. ¿Cómo empezaron? Bueno, todo empezó en abril del 2023, hace 2 años, pero sus raíces son aún más profundas. Las podemos hundir en la dictadura y luchas por el poder. Recordemos que Sudán estuvo gobernado por un dictador desde 1989 hasta 2019. 30 años de una dictadura que gobernó al país con puño de hierro. Sudán ha sido un polvorín desde que dejó de ser un protectorado anglo-egipcio, allá antes del año de 1956. Era una especie de condominio entre estos dos países, el Reino Unido y Egipto. En el 56 obtiene su independencia y desde ahí comienza una serie de inestabilidades en materia política. En algún momento también hubo tensiones religiosas, tensiones étnicas, porque hay que recordar que la élite gobernante del país
es árabe, mientras que el resto de las etnias del país son africanos, pues de raza negra. Entonces esto ha generado también mucho racismo en esta nación, estas tensiones étnicas que parecen no tener fin, debido a que también estas élites árabes pues son las que detentan absolutamente el poder, no nada más económico, sino político y militar en Sudán. Hubo 2 guerras civiles bastante largas, la última culminó en la secesión de Sudán del Sur, que les comentaba ya por el año 2011, pero el detonante moderno fue la era de Omar al-Bashir, quien gobernó más de 30 años. Bajo este régimen se armaron milicias árabes, conocidas como Janjaweed, para aplastar las rebeliones de Darfur, que es también una zona al oeste de este país. Esas milicias cometieron atrocidades masivas, como fueron matanzas étnicas, violaciones sistemáticas. Hay mucha violencia de carácter sexual también en esa nación y la destrucción de aldeas completas. Naciones Unidas llamó a esto genocidio debido a los cientos de miles de personas que fallecieron en estos conflictos, y de estas cenizas, fíjense bien, nace uno de los actores principales en este conflicto, que son las Fuerzas de Apoyo Rápido o las FARC, dirigidas por Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, y este grupo, las FARC, nacieron como una milicia paramilitar del mismo gobierno, que fueron oficializadas en 2013, con unos 100,000 hombres aproximadamente, y las utilizaba precisamente el dictador que fue derrocado en el 2019 en Sudán para reprimir manifestaciones de todo tipo, ¿no? Era como una ala independiente del ejército sudanés, y ahora este grupo paramilitar y el ejército de Sudán son los que se están enfrentando. Incluso muchos ex Janjaweed se han dedicado a combatir a grupos insurgentes, pero también a traficar uno de los grandes recursos naturales, una de las grandes riquezas que tiene el Sudán, que es el oro, y también el tráfico de armas. Sudán en este momento es una especie de hub para el tráfico de armamento, y todo esto enriquece, como lo comentaba, a estas élites árabes que están en estos momentos guerreando en Sudán. En el 2019, esta revolución popular que derrocó al dictador Bashir, la gente pues comenzó a protestar en las calles, exigiendo democracia y fin a la corrupción. Se formó un gobierno de transición de civil militar, pero en octubre de 2021 los militares volvieron a golpear. El general Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, o FAS por sus siglas, y Hemeti, su aliado entonces, que es el dirigente de las FARC, este grupo paramilitar, disolvieron el gobierno civil y tomaron el control. Firman un acuerdo de paz en Yuba en el año del 2020 que prometía integrar a las FARC en el ejército regular y ceder el poder a los civiles y llamar a elecciones, pero pues como siempre sucede con los generales y con gente en las Fuerzas Armadas, sobre todo en estos países, pues no quisieron soltar el poder, se empezaron a pelear, y al día de hoy estamos con este conflicto que parece no tener fin y que se ha agravado desde hace 2 años, y se ha agravado aún más a partir de la semana pasada, que es cuando comenzaron nuevamente a guerrear, pero con todo. El desacuerdo estalló por el control. Burhan quería absorber a las FARC rápido bajo el mando del FAS, bajo el mando del ejército oficial del Sudán, y Hemeti, que es el comandante de las FARC, pues se resistió. No le gustó la idea a este señor, temiendo perder su autonomía y sus negocios en el oro, que generan millones y van a mercados como los Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los países que desde fuera está instigando este conflicto. Aquí hay que seguir siempre en este tipo de guerras lo que es la ruta del dinero, follow the money, como se dice. ¿A quién beneficia que este conflicto esté a todo lo que da? Y todo indica que los Emiratos Árabes, pues bueno, están en estos momentos instigando este tipo de situaciones que en verdad son lamentables. Me tocó ver algunas fotografías, algunos videos de cómo está en estos momentos la población civil en Sudán, y es verdaderamente triste, sobre todo niños, mujeres, ancianos que mueren en las calles, que mueren en los hospitales, que están muriendo de inanición. Caray, no es algo agradable, y muchos países pues no están haciendo el trabajo
suficiente para presionar al gobierno de Sudán, para presionar a las partes de que se sienten a negociar. Ya lo dijeron ambos comandantes de ambas fuerzas que no van a sentarse a negociar, que está descartado y que van a continuar en la lucha. Así lo comentaron ayer a la prensa internacional. Pero hay que recordar también que el 15 de abril del año 2023 es cuando esta tensión explota en Jartum, que es la capital del país. Las FARC movió tropas a posiciones clave y las FAS, el ejército del Sudán, lo vieron como traición y empezaron los tiroteos, empezaron los combates, las escaramuzas. En horas la ciudad era un campo de batalla, los aeropuertos estaban tomados, las bases militares sitiadas, ambos bandos acusan al otro de disparar primero, pero el resultado fue claro, una guerra civil total. El ejército de Sudán controla la parte este del país y Jartum, que es la capital en teoría, pero las fuerzas paramilitares dominan Darfur y el oeste. Extranjeros aquí, como lo comenté, están entrando en este conflicto. Los Emiratos Árabes Unidos, que apoyan a las FARC, a los grupos paramilitares, con armas vía Chad y Libia, a través de estos países las meten a Sudán, y Rusia a través del grupo Wagner, que busca el oro. Egipto respalda al ejército del Sudán por el Nilo y también se cuenta con el apoyo, aunque no ha sido abiertamente declarado, de Estados Unidos y de la Unión Europea. También por ahí se comenta, hay algunas versiones, según algunos medios, que incluso hay batallones ucranianos, escuche usted bien, batallones ucranianos respaldando a las Fuerzas Armadas de Sudán, debido a esta pugna que traen en contra de los rusos, que mandaron al grupo Wagner, este grupo paramilitar, usted se acordará de él, que pertenece a Rusia, y los están poniendo también a combatir por allá. Entonces este teatro de batalla también está presentando combates entre fuerzas extranjeras, conflictos que están en otras partes del mundo activos, también se están exportando y se están transportando al conflicto de Sudán. 2 años después de que inicia esta última guerra civil, pues no hay un ganador, solamente la destrucción y la muerte de la población civil de Sudán. Y aquí entramos en lo que es la crisis humanitaria, que es el rostro más crudo de esta guerra, de este conflicto. Sudán tiene 48 millones de habitantes y escuche usted esta cifra, escúchela muy bien porque se va a sorprender. Más de 30 millones de seres humanos en ese país necesitan ayuda urgente. Están en una situación verdaderamente lamentable. Mucha gente está muriendo de inanición, están muriendo de hambre. Y esta pues es prácticamente la mitad del país la que está en estas condiciones. Es una crisis catastrófica. Ya desde el 2023 han muerto al menos 150,000 personas, pero las cifras reales podrían ser incluso el doble porque hay mucha opacidad. No dejan también entrar a las distintas ONGs, a varios organismos internacionales a inspeccionar la situación. En estos momentos el gobierno del Sudán está manteniendo también bastante hermetismo al respecto. Pero estas cifras reales podrían ser, como lo comenté, el doble porque los hospitales están completamente destruidos. Hay 12 millones de desplazados internamente, que es el mayor número del mundo. Hay que entender también la diferencia entre desplazado y refugiado. Un desplazado es una persona que se tiene que mover dentro del mismo país debido a un conflicto, y un refugiado son aquellos que pueden salirse del país y buscar refugio en otras naciones. Pero la cantidad de desplazados en Sudán es tremenda. 12 millones. ¿Se imagina usted esa cantidad? Es verdaderamente extremo. Los 2 millones, hay 2 millones también que huyeron a Chad, Egipto o Sudán del Sur, colapsando campamentos de refugiados ya bastante saturados desde hace 2 años. En Darfur, las fuerzas paramilitares capturaron la ciudad de El Fasher en octubre del 2025, hace unos días, tras un sitio de 18 meses, donde miles de personas murieron de hambre antes que de las balas. Fíjese nada más. Sobrevivientes hablan de ejecuciones sumarias, violaciones masivas y saqueos. Por su parte, la ONU confirma genocidio en curso contra grupos no árabes. ¿Se acuerda lo que le comentaba al inicio de esta situación?
bueno, esperemos que esto ya vaya cediendo, que vaya menguando. Ya les estaremos informando todo lo que sucede en aquel país. Vamos por lo pronto a una pausa comercial. No se despegue. Continuamos con más. Esto es Tablero Global. Y estamos de regreso con más información en materia geopolítica. Y bueno, ya escuchó usted en el primer bloque cómo está la situación por allá en Sudán. Y ya para cerrar este tema, pues ahí va mi reflexión. Todo esto se podría evitar si las partes se sentaran a negociar. Sudán no está pidiendo piedad, lo que está pidiendo es acción. Mediadores como Estados Unidos, Arabia Saudita y la Unión Africana han fallado estrepitosamente en conseguir los ceses al fuego duraderos. Se necesitan sanciones reales a Hemedti y a Burhan, que son los comandantes de estas dos fuerzas en pugna en aquel país africano, que se permite el ingreso de ayuda humanitaria y el apoyo a civiles del país para poder llamar ahora sí a elecciones. Sudán no está solo en el mapa, estamos nosotros los que analizamos los asuntos globales para verlo y dar a conocer la crisis en la que se encuentran millones de seres humanos. Pero bueno, pasemos ahora de África a nuestro continente. Voy a hablar de un tema relacionado con nuestro país que el día de ayer le dio la vuelta a todos los titulares en redes sociales, en noticiarios, en programas radiofónicos, y es un tema relacionado con México y su diplomacia. Ya usted debe de estar también enterado de esto. Se rompieron las relaciones diplomáticas entre Perú y México. Así como lo oye usted, nuevamente otro conflicto diplomático desde hace 25 años. Esta es una percepción mía.
Pero la tengo sustentada con hechos y con pruebas y con datos duros. Desde hace 25 años la diplomacia mexicana ha ido en un declive tremendo, escándalo tras escándalo, conflicto tras conflicto. Desde la era de Fox cayó muchísimo el nivel de la diplomacia que se hace en México. Yo no sé qué es lo que esté pasando en la Cancillería, pero en este sexenio y en el anterior, que fue el de López Obrador, pues conflictos con Ecuador, conflicto con España, conflictos ahora con Perú, y pues ya se rompieron relaciones con un país hermano como es esa nación sudamericana. Y pues este es un tema de bastante relevancia en el momento en nuestra región, es un asunto también internacional. Porque nunca se había dado esta ruptura de relaciones entre estos dos países, entre nuestro país y el Perú. Esto se anunció el día de ayer, 3 de noviembre, por el gobierno peruano. Esta decisión marca el punto culminante de tensiones que se han ido acumulando durante casi 3 años. Todo esto, ¿en dónde tiene sus orígenes? ¿Cuál es el génesis de esta crisis diplomática entre ambos países? Pues vámonos al año 2022. Esto se comienza a gestar en las políticas y en los problemas que tiene el Perú internos, y México pues tomó partido sobre todo por cuestiones ideológicas, por una persona, por el expresidente Castillo, el expresidente del Perú, en lugar de privilegiar el interés de la relación diplomática, comercial, en fin, todo aquello que mantienen los países en armonía. Voy a exponer los hechos de manera directa, paso a paso, basándome en antecedentes históricos y los eventos recientes para entender cómo se llegó hasta este punto de quiebre total en las relaciones bilaterales. Comencemos por el origen. Todo se remonta al 7 de diciembre del año 2022, cuando el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, ¿lo recuerda usted? Ese señor que usaba un sombrero bastante raro, un personaje muy extraño, que estaba gobernando en aquel entonces aquel país, intenta disolver, fíjese usted, el Congreso peruano en un acto que fue interpretado como un autogolpe de Estado. Hay que recordar que Castillo es una persona de izquierda, afín a las ideologías pues que se tienen en varios países donde la izquierda está en el poder, como Venezuela, nosotros acá en México, Cuba, Bolivia, donde estuvo Evo Morales, en fin. Castillo anunció la disolución, escuche usted bien, del poder legislativo, la intervención del poder judicial. ¿Le suena algo parecido a lo que está sucediendo acá en México? A mí sí, me suena ahí como que traen el mismo manual. Y la convocatoria a una asamblea constituyente, pero su maniobra obviamente falló, no prosperó. El Congreso lo destituyó de inmediato por vacancia presidencial, con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Castillo fue detenido por las autoridades peruanas, acusado de rebelión y conspiración. Inmediatamente después, la vicepresidenta Dina Boluarte asume la presidencia interina, conforme lo marca la Constitución peruana, y esta transición generó protestas masivas en Perú, con decenas de muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y polarizó, fracturó no nada más a la opinión internacional, sino al pueblo peruano. Aquí es donde entra México en la ecuación. Yo recuerdo que México se sentía muy orgulloso también de su doctrina de no intervención. Incluso hasta tenemos la doctrina Estrada, cuando la diplomacia mexicana pues era una de las de más alto nivel. Y pues ahora, ¿qué es lo que está pasando, no? Hay que ver también los nombramientos que se han hecho de embajadores, nombramientos políticos. Tenemos el caso de Genaro Lozano allá en Italia, entre otros, Quirino Ordaz en España. En fin, gente que pues no tiene el perfil para ocupar un cargo de estas características. Pero bueno, volviendo al tema, ahí cierro el paréntesis. Aquí es donde entra México. El expresidente en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, rechaza públicamente la destitución de Pedro Castillo y la calificó como un golpe de Estado orquestado por las élites peruanas y el Congreso, por la mafia del poder, así como dice el señor, pero allá en el país andino. López Obrador argumentó que Castillo había sido víctima de un proceso totalmente inconstitucional,
ilegal y además le ofreció asilo político a su familia, incluyendo a su esposa Lilia Paredes y sus hijos. Y lo mismo que hizo con Evo Morales, también recordemos que estuvo un tiempo en nuestro país. Y la familia de este señor Castillo llegó a México en diciembre del año 2022. Esta postura fue vista por el gobierno peruano como una injerencia directa en sus asuntos internos. La respuesta de Perú no se hizo esperar. Y para el 12 de diciembre del año 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano declaró al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, como persona non grata y le dio 72 horas para abandonar el país. Lo expulsaron del Perú. Esta nación acusa a México de interferir en la soberanía al cuestionar la legitimidad del gobierno de Boluarte y brindar protección a figuras asociadas con Castillo. En respuesta, México decide no enviar un nuevo embajador y redujo las relaciones al nivel de encargado de negocios, que es la forma pues más baja de relación que puede existir entre dos países. De igual manera, Perú retira a su embajador de México, Manuel Talavera, lo que dejó a las embajadas de ambas naciones operando solamente con personal de bajo rango desde comienzos del año 2023. Durante este mismo año, 2023, las tensiones nuevamente vuelven a intensificarse. México continuó criticando al gobierno peruano en foros internacionales como la Organización de Estados Americanos, donde López Obrador y el ex canciller en ese momento, Marcelo Ebrard, defendieron la idea de que Boluarte había llegado al poder de manera ilegítima. En abril del 2023, Perú, junto con otros países como Argentina y Bolivia, Argentina en aquel entonces gobernada por Alberto Fernández, un gobernante de izquierda, pues formaron una alianza para contrarrestar lo que consideraban intervencionismo de izquierda en la región y expulsó a más diplomáticos mexicanos acusados de actividades políticas. México, por su parte, otorgó asilo a otros funcionarios peruanos cercanos a Castillo, lo que agravó aún más el distanciamiento entre ambos países. En ese mismo año las relaciones comerciales se mantuvieron, pero las diplomáticas quedaron en la congeladora y sin visitas oficiales ni cooperación en temas bilaterales clave como migración, seguridad o comercio. El cambio de gobierno en México en octubre del año pasado, 2024, con la elección de la presidente Claudia Sheinbaum, no alivió la situación, aunque Sheinbaum adoptó un tono más moderado que López Obrador, mantuvo la política de asilo para disidentes peruanos y evitó reconocer plenamente la legitimidad de Boluarte. En febrero de este año, 2025, la presidenta Sheinbaum publicó un comunicado criticando la represión de protestas en el Perú, lo que reavivó aún más el conflicto. Está bien que se dé asilo, esa es mi opinión, a ciertos personajes que son perseguidos, pero tampoco es bueno arriesgar y sacrificar las relaciones que hay entre los países solamente porque se atiende a criterios ideológicos. Eso no es correcto. Lo mismo que sucedió en Ecuador cuando tenían a este señor del gobierno ecuatoriano que traía ya un asunto penal y que se lo querían llevar, que incluso generó, que eso no estuvo bien también, hay que comentarlo, el asalto a la embajada de México allá en Quito. Pero pues todo esto se generó por estarle dando protección a este tipo de personajes y pues no debe de ser eso. Y repito, reprobamos el asalto a la embajada de México en Ecuador, pero también el gobierno mexicano se ve mal llevando a cabo este tipo de actos con personajes de dudosa procedencia, si así usted lo quiere ver. Entonces, por eso, repito, la diplomacia mexicana está en estos momentos fallando tremendamente. Pero bueno, como lo comenté, febrero del 2025, Sheinbaum publica este comunicado criticando la represión de las protestas allá en Perú, lo que reavivó el conflicto. Perú respondió acusando a México de albergar a fugitivos y de violar principios de no intervención. A lo largo de este año, las relaciones se han mantenido en un limbo, con intercambios comerciales intactos, pero sin diálogo diplomático formal. Ahora llegamos al detonante final de esta ruptura. El día de ayer, 3 de noviembre, el gobierno peruano, bajo el presidente interino José Gerí, quien asumió tras la renuncia de Boluarte en medio de escándalos de corrupción, anuncia la ruptura de relaciones con México. La razón inmediata fue la decisión mexicana, escuchen bien,
de otorgar asilo político a quién creen ustedes. A Betsy Chávez, la ex primera ministra del Perú durante el gobierno de Castillo. Así como lo oye usted, sigue México insistiendo en dar asilo a estos personajes que tienen asuntos penales pendientes en su país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Están ahora sí que manchando el nombre de nuestro país, de su política exterior, haciendo esto. Chávez, quien ocupó el cargo entre mayo y noviembre del 2022, es acusada por las autoridades peruanas de rebelión, conspiración y abuso de autoridad por su presunta participación en el intento de autogolpe de Castillo. Desde diciembre del 2022, esta señora se encontraba refugiada en la embajada mexicana en Lima. Fíjense ustedes, diciembre del 2022, refugiada esta señora en nuestra embajada allá en el Perú. Y México formalizó su asilo el pasado fin de semana, permitiéndole salir del país con un salvoconducto rumbo a territorio mexicano. El canciller peruano Hugo de Sela declaró que esta acción constituye una interferencia inaceptable en la justicia peruana y una violación a la soberanía nacional. Como medida inmediata, el Perú dio un plazo perentorio de 72 horas a la encargada de negocios de la embajada mexicana para abandonar el país. La expulsó como marca del derecho internacional, declarándola persona non grata, y retiró a todo el personal diplomático de México en el Perú. Sin embargo, el gobierno peruano también aclaró que la ruptura diplomática no afecta a las relaciones consulares, lo que significa que los consulados en ambos países seguirán operando para atender temas como son los visados, migración y asistencia a ciudadanos que se encuentren de visita en uno o en otro país. Esto permite mantener un mínimo de contacto práctico, pragmático, evitando un aislamiento total. Desde México, nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por la canciller Alicia Bárcena, la ex secretaria de Relaciones, como lo comenté, lamentó y rechazó la decisión unilateral de Perú, calificándola de excesiva e innecesaria. México defendió su derecho soberano a otorgar asilo bajo convenciones internacionales, como fue la Convención de Caracas de 1954, argumentando que esta señora Chávez enfrenta persecución política y no delitos comunes. Acá en México, la presidenta Sheinbaum, en un breve comunicado, reiteró que México no reconocerá gobiernos que surjan de procesos cuestionables, manteniendo la línea de su antecesor. Oiga, ustedes están muy extremos ahora. Yo recuerdo en Cuba, cuando todavía estaba Fidel Castro en el poder, y en España, cuando estaba Franco, el general Franco. Ambos eran gobernantes, ambos dictadores, que estaban en las antípodas ideológicas, eran totalmente contrarios. Franco era fascista, Castro era comunista, marxista, y aún así, a pesar de esas diferencias tremendas en materia ideológica y política, jamás se atrevieron a romper relaciones, mantuvieron la relación. Digo, hay toda una serie, después lo voy a hablar en otro programa, de hechos y de cuestiones por las cuales no rompieron la relación, pero es increíble que gente que estaba totalmente en las antípodas ideológicas decidieron mantener la civilidad y mantuvieron las relaciones a ambos países a pesar de presiones en uno y otro en otro bando. Y aquí en México, y entre México y Perú, o entre México y otros países últimamente, se rompen las relaciones nada más así, como si fuera algo muy sencillo, sin tomar en cuenta los problemas que eso trae, particularmente para los ciudadanos y para la relación económica de ambas naciones. Pero bueno, ¿qué implica esta ruptura en términos prácticos? Para empezar, se suspenden todos los canales diplomáticos formales. Se acabó. Lo que complica esto, la coordinación en foros multilaterales como la Alianza del Pacífico, de la cual ambas naciones, México y Perú, pues forman parte, son miembros, entonces, y fundadores, no miembros menores, son miembros fundadores. Económicamente, el impacto puede ser limitado, ojo, a corto plazo, ya que el comercio entre ambos países ronda los $2,000 millones anuales, principalmente
en lo que son manufacturas y agroindustria, y no depende directamente de las embajadas. Sin embargo, a mediano plazo, ahí es donde comienzan los problemas. Pueden verse afectadas las inversiones mutuas y los acuerdos pendientes en temas como el combate al narcotráfico o la gestión de las fronteras. Para los ciudadanos, los consulados garantizan que no hay interrupción de los servicios esenciales. Eso me parece bien que no se suspenda, porque pues imagínense, usted va al Perú de vacaciones, le sucede algo, pues ¿quién lo va a proteger? Entonces para eso están los consulados. A un ciudadano peruano acá en México, mismo caso, le sucede algo, pues ¿quién lo protege? Pues su consulado. En el caso de los consulados, me parece bien que continúen en funcionamiento, que no haya interrupciones, y también la ausencia de diálogo político podría prolongar la inestabilidad regional. En resumen, pues vamos a ponerlo de la siguiente manera. Esta ruptura no es un evento aislado, es el resultado de una política, de una cadena de desacuerdos ideológicos que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. Acciones recíprocas que comienzan con la crisis de Castillo en el 2022 y que se agravaron con las políticas de asilo otorgadas por México. Perú ve en México un actor que socava su autoridad interna, mientras que México percibe en el gobierno peruano una falta de legitimidad democrática. Sin un cambio en las posturas de ambos lados, creo yo que la reconciliación parece lejana por el momento. Estaremos atentos a los desarrollos en los próximos días y les voy a leer lo que hicieron ayer los peruanos. La Cancillería del Perú emitió un comunicado oficial, se los quiero leer tal cual, donde está anunciando este rompimiento de las relaciones diplomáticas con nuestro país. Y se los voy a leer literalmente. Comunicado oficial: el Perú rompe relaciones diplomáticas con los Estados Unidos mexicanos. Como es de conocimiento de la opinión pública, desde el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el expresidente Castillo, el gobierno de México ha venido interfiriendo de manera inadmisible y sistemática en los asuntos internos del Perú, en manifiesta violación del principio de no intervención reconocido por el derecho internacional. Esta conducta recurrente no se condice con la histórica y fraterna relación que ha existido entre ambos países. La inaceptable, así la califican, inaceptable posición asumida por México desde diciembre del 2022 se mantuvo inalterable, pese a que el gobierno de Perú en repetidas ocasiones exigiera el respeto a su soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos. Es un acto inamistoso que se suma a la serie de acciones de injerencias inaceptables del gobierno mexicano hacia el Perú. La embajada de ese país en Lima ha informado que la fecha que su gobierno ha concedido asilo diplomático a la señora Betsy Chávez Chino. Este hecho evidencia la profunda falta de interés del gobierno de México por mantener una relación con el Perú. En consecuencia, el gobierno de la República del Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos mexicanos. El Perú, Estado democrático de derecho que actúa con estricto apego al derecho internacional de manera consistente, procederá en la presente situación de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y otras normas internacionales que fueran pertinentes. Este es el comunicado oficial de parte del gobierno peruano. Entonces, pues, ¿cómo la ven ustedes? La crisis diplomática en México está, pues, también en marcha a todo lo que da. Y también, fíjense ustedes, ¿dónde quedaron los grandes diplomáticos mexicanos como los que teníamos antes? Ve uno ahorita, pues, al doctor Juan Ramón de la Fuente, que es el canciller. Ya fue embajador de México en Naciones Unidas, pero yo lo veo muy gris. Él no tiene una formación ni jurídica ni diplomática. El señor no es licenciado en Derecho, no es licenciado en Relaciones Internacionales, en Economía, en Ciencia Política. Él tiene otra especialidad, es médico, en fin. Pero no le veo un perfil para encabezar las relaciones y la política exterior de la República Mexicana. ¿Cómo hacen falta grandes diplomáticos como los que teníamos en el pasado? Por ejemplo, un Alfonso García Robles, premio Nobel, nuestro primer premio Nobel, que fue premio Nobel de la Paz por ser el gestor y el cerebro detrás del Tratado de Tlatelolco, que trataba precisamente la desnuclearización
de América Latina y que fue un verdadero éxito, por eso lo laurearon con el Nobel de la Paz. Gran diplomático, fue canciller de México y en aquellos años pues México estaba muy bien representado. Tuvimos gente también como Genaro Estrada, diplomáticos de la talla de Isidro Fabela, en fin, grandes mentes de las relaciones internacionales y del derecho internacional que hacen mucha, pero mucha falta en nuestra Cancillería, ¿no? También, oigan, con Peña Nieto cuando estaba el licenciado Videgaray, que dijo que cuando lo nombran canciller, que pues iba a aprender mientras estaba ahí. Pues no se puede poner la política exterior de la nación en manos de gente inexperta, de gente que no sabe. Es muy delicado. Las relaciones exteriores de los países es uno de los pilares más importantes del prestigio, del sostenimiento y de la estabilidad de una nación. Entonces, ¿por qué se están dando este tipo de situaciones en el gobierno de México? Si una de las cosas que yo le he aplaudido al régimen priista es precisamente que formó grandes diplomáticos, creó el Servicio Exterior Mexicano, el Instituto Matías Romero, que es un servicio diplomático de primer nivel, gente sumamente capaz, sumamente preparada, gente con mucha cultura, con un alto nivel intelectual, porque las pruebas para ingresar al servicio exterior pues son bastante pesadas, son muy difíciles. Para empezar, mínimo se tienen que hablar bien 3 idiomas, mínimo. Ya ahí ya es una cuestión pues bastante importante. Y muchos de nuestros embajadores ni siquiera hablan el idioma del país al que van a representar a México. Están ahí porque son amigos del presidente en turno, ¿no? Pero esto nos habla de una grave crisis política que hay en estos momentos en México. Yo he tenido oportunidad de platicar con gente del Servicio Exterior Mexicano, gente sumamente preparada, de primer nivel, que tienen 30 años de carrera y no han podido subir a embajadores, no han sido embajadores, gente con todas las capacidades, con toda la credencial, y ponen a personajes que no tienen ni la más mínima idea de lo que son las relaciones internacionales, ni de derecho internacional. En fin, lo comentábamos, vemos a los embajadores de México en España, al que nombraron en Italia, al que nombraron en Rusia también, que es gente que la verdad pues están ahí nada más porque son amigos del régimen en turno, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio. Los presidentes también deben de tener una formación en materia geopolítica. En México no hay escuelas de geopolítica. Curiosamente Brasil tiene una, los brasileños han avanzado mucho en ese sentido, pero aquí en México no lo hay. Y es por eso que vemos a muchos políticos mexicanos que son completamente ignorantes en materia de relaciones exteriores. Repito, salvo el personal del Servicio Exterior Mexicano, que ahora lo tienen relegado ahí como si fuera personal de segunda. Y ahí les va un dato curioso también de nuestro servicio diplomático. No les han aumentado el salario, escuche usted bien, desde hace 26 años, 27 años, desde 1998, cuando Rosario Green era la canciller. Fue la última vez que les aumentaron el salario y desde esa fecha no les han vuelto a aumentar el salario a los diplomáticos mexicanos. Fíjense ustedes, más de un cuarto de siglo. Entonces sí me parece por ahí un trato injusto para ese gran personal que hacen un gran trabajo. Y pues lo vemos precisamente con las decisiones que están tomando actualmente el canciller, la presidente, con este poco diálogo y esta ruptura de relaciones que hay con un país como lo es el Perú. Entonces pues ahí se lo dejo, ahí le dejo esa reflexión y pues vamos a tratar de exigir un poquito, ¿no? De tener mejores representantes en materia de política exterior. Esto que ha estado sucediendo pues no es nuevo, como lo comenté, tiene cerca de 25 años. ¿Se acuerdan ustedes también ese escándalo que hubo con el gobierno francés cuando el asuntito de esta señora Florence Cassé? Hubo la ruptura de relaciones también con Cuba en tiempos de Fox. Ahora pues estos conflictos que se han venido dando con Ecuador, con el Perú, lo de España, que
están exigiendo una disculpa por parte del gobierno español por lo que pasó hace 500 años. En fin, yo no veo, por ejemplo, a los japoneses hablando y exigiéndole disculpas a Estados Unidos por lo de Hiroshima y Nagasaki. Yo no veo a otras naciones que también se han visto afectadas por otros países exigiendo disculpas. Entonces, pues hay que pensar en esto. Y pues sin duda México es un actor internacional importante, es uno de los países más importantes del mundo y creo que debemos de tener una buena política exterior para evitar precisamente esto que ha estado sucediendo en los últimos años y evitar esta ruptura de relaciones con países con los que siempre la hemos llevado muy bien. Pero bueno, ahora ya es tiempo de despedirnos, nos vemos la próxima semana y pues les quiero dar todo mi agradecimiento por habernos sintonizado esta tarde. Nos vemos el próximo martes, 12 del mediodía, por Esquina 32 Radio. Pásela bonito, hasta luego. Y así los ecos del pasado y las decisiones del presente siguen moldeando nuestro futuro. Esto ha sido Tablero Global por Esquina 32 Radio. Nos escuchamos en el próximo capítulo.